Vélez es el único puntero del fútbol argentino. Y sí, ya sé que en realidad todavía falta jugar Huracán y todavía falta jugar Unión, pero dar por hecho que estos van a conseguir los puntos que necesitan para alcanzar a Vélez en un fútbol argentino tan parejo es realmente obviar algo que no es tan obvio. Así que quedémonos con que la realidad actual es que uno de los mejores equipos esté en uno de los mejores lugares. 6 victorias en 7 partidos y el restante fue el empate contra Banfield. Y la verdad que es un equipo que está muy bien, imparable en lo colectivo, destacado en lo individual y hoy tenía un partido realmente complicado contra Instituto. Otro de los que andaba por ahí que si ganaba se iba a meter en la pelea. Un equipo que gana seguido y que es duro de roer, le meten pocos goles y tiene un ataque muy efectivo. Y así todo Vélez logró ganarle con solidez. En un partido como todos los institutos, parejo. Siempre la gloria estuvo a tiro y demuestra que es competitivo y que es merecedor de estar en primera sin lugar a dudas, mucho más que otros. Pero no alcanzó y cayó contra un equipo que fue mejor. Y sí, Vélez, con su gente, que infravalorada está, Dios santo, logró conseguir esa valiosa victoria y de paso, ya que no está en Copa Internacional, estar ahí acechando a los equipos grandes. Que cuando quizás se deshagan de las copas internacionales, queden eliminados o empiecen a darle realmente valor a las copas, ya el Fortín esté demasiado lejos. Ojalá haya un duelo hasta el final con Huracán, sería hermoso. Así que, bueno, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Vélez 1, Instituto 0. Y sí, no sé si porque estoy tan emocionado, no fue un partido tan increíble, pero bueno, es el tema de poder hacer lo que me gusta. Che, arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es separar bien los conceptos básicos del primero y el segundo tiempo, que fueron bastante diferentes. Esto para poder tener un paneo general y no tener que esperar hasta tan avanzado el video para hablar de lo que pasó en el complemento. Y una vez que terminamos esta pequeña parte, arrancamos ahí más cronológicamente con lo que nos compete desde el primer minuto del partido hasta el último. El primer tiempo fue el tiempo donde Vélez se lució más. Y cuando digo se lució, hablo desde la ofensividad, lucidez, intensidad, presión. Donde realmente fue apabullante y sacó una ventaja en merecer meter goles fue en la primera mitad. Y estuvo muy bien. Quizás esto no coincide con todos los 45 minutos, pero sí con la mayoría. Este tiempo, Instituto no supo cómo frenar esa buena capacidad ofensiva del Fortín y tampoco supo cómo responder o aprovechar de alguna manera lo que el Fortín hacía en contras. El segundo tiempo, Instituto reacciona. Vélez pasa a depender más de que Instituto no sepa qué hacer y se repliega. Esto generando que haya muchas más situaciones para la gloria y que el empate esté cerca. Pero, y esto es importante, nunca Instituto jugó bien el partido. Al menos desde un punto de vista ofensivo, creativo o individual, nunca estuvo realmente a la altura. Pero sí hubo una mejoría y que al simplemente tener un equipo que se te replega más y vos meter pelotas en el área, te da la chance de alguna perosa tener. Pero no por tener un mérito en tu juego, en tus ideas, sino simplemente por ir e ir. Y yo insisto en decir, el partido terminaba en empate porque metió un buen Instituto en el segundo tiempo, no era un resultado descabellado, no era una locura, no es que el partido debió ser una goleada e Instituto realmente zafó y quedó 1-0. Pero es el típico encuentro en el que la sensación que queda es que Vélez supo lo que hizo, fue inteligente en el primero y en el segundo tiempo, aunque con un matiz que vamos a mencionar más adelante con respecto al segundo. El Instituto nunca estuvo bien en la cancha. Y cuando estuvo un poco mejor fue más por impulso que por juego. Y esto lo recalco porque el Instituto no está complicado con el descenso. No tiene un objetivo tan presente, tan directo. No le importa tener que ganar o ganar. Lo que le importa es tener un proyecto que mejore para futuro poder empezar a mejorar. Si querés clasificar a Sudamericana tenés que ir mejorando. No te alcanza con ganar este partido porque sí. Por eso insisto en decir que en este caso es el típico equipo que hay que criticarle el no jugar bien. Capaz que con Sarmiento no importa cómo juegue, porque el objetivo es de no descender y si no gana el partido, ya está, se va. Pero en este caso hay tiempo, hay recursos, hay todo para ser un equipo interesante y competitivo. Por eso recalco que sí, puedo haberlo empatado. El impulso sirve, pero para un equipo con sus aspiraciones, para mí no. Ahora sí, y sin más preámbulos de los preámbulos, empecemos con la cronología. Dentro de lo que significa el primer tiempo, en los jugadores de instituto no tenemos casi nombramientos de Lódico, Acevedo o Dubersarsky. Y si los tenemos son en salidas o en situaciones donde pierden la pelota. Esto ya habla muy mal de la Gloria porque quiere decir que sus nombres más creativos y peligrosos no van a aparecer prácticamente nunca. Los que sí van a aparecer de vez en cuando son quizás Russo o Santiago Rodríguez, principalmente intentando pivotear, recibiendo pelotazos largos o pelotas un poco más cortas pero siempre fuertes del mediocampo o de los defensores y parándola de pecho para ver qué pueden ganar. La realidad es que Vélez casi siempre incomodó tanto a los jugadores de espalda
que hizo que ese juego de pivot sea inútil. El partido que tuvo Mamana y Valentín Gómez en la defensa fue realmente muy bueno. Y no es que estuvieron carentes de errores. Valentín Gómez cometió un error muy grave en el segundo tiempo con un pase en una salida mala. Pero por lo general en lo defensivo, en la marca, estuvieron bien pegados e incomodaron todo el tiempo. No es que siempre ganaban los duelos, pero sí hicieron que esos duelos sean ganados con mucho esfuerzo físico y que no sea tan rica la recompensa que se llevaran. Desde este punto ya entendemos que el instituto no tenía manera. Los que eran creativos no se lucían, estaban incómodos, se veían casi siempre asfixiados, y los demás adelante, las pocas pelotas que recibían, también lo tenían de la misma forma en cuanto a la dificultad. Pero, ¿cómo hacía esto Vélez? Bueno, por un lado Vélez se paraba un poco más adelante que su rival, presionaba en la salida y tenía un mediocampo que es voraz. Ordóñez, lo que jugó, para mí el mejor del partido, es una locura. La cantidad de recuperaciones, con margen, con intercepción, con buen posicionamiento, es magnífico. Y Bouzat, que también es un motorcito y que se mueve por todos lados, también tiene muy buenas de estas. Muchas de las jugadas de instituto llegan a través de un pase simple que intentan darle a Santi Rodríguez, o que intentan darle a Franco en profundidad, o que intentan darle a Acevedo hacia la banda, y que es simplemente interceptado por un jugador de Vélez. No eran jugadas en las que intentan forzar un centro, en las que intentan un pelotazo largo para buscar a Russo en profundidad. No, jugadas simples, de distribución básica y que eran destruidas por una gran presión y buen posicionamiento del rival. Vélez tenía resuelta la defensa. Su rival no estaba muy lúcido, lo presionaba, incomodaba las salidas. Cuando lo tenía Lodico o Acevedo estaban demasiado atrás. Cuando recibían más adelante se veían incómodos y no podían hacer buenos pases. Los delanteros recibían siempre de espalda. No había chance. No había manera alguna de poder hacer algo. Exceptuando un pelotazo largo que pivotea a Russo y que le queda a Santi Rodríguez, que fue la única oportunidad. Pelotazo de Alarcón, queda un poco mal parado Vélez porque estaba adelantado y tras peinarla perfectamente es un mano a mano. Aunque era offside, pero de todas formas hubo un poco de peligro. Sacando eso, la Gloria no tenía manera. Aquí está el tema, uno puede decir, bueno, está bien, puede ser que no podía atacar, pero si Vélez estaba tan concentrado en la defensa, tampoco le pasaría, bueno, le pasaría lo mismo al Fortín, ¿no? También estaría complicado con su ataque. La realidad es que no. La velocidad y el poco egoísmo que tienen Bouzat y Ordóñez es admirable. No les importa conducir cuando la recuperan, no les importa lucirse, no. Rápidamente sueltan. ¿Para quién? Por lo general, o para el otro, o sea, Bouzat para Ordóñez, pero casi siempre Ordóñez para Bouzat, o, lo más importante, para Aquino. Aquino es el nexo perfecto y creo que hoy el mejor jugador del fútbol argentino, una locura lo que juega, más que nada por sus movimientos, siempre está libre. Y realmente ni Dobrzaski, que sería el más indicado, ni tampoco Lodico, que entiendo que no se dedica a eso, lo pueden agarrar. Aquino cuando recibe la pelota es muy inteligente, amenaza con su tiro, puede abrir cancha para Fernández o para Piscini, y realmente con esos dos movimientos, con esas tres cosas que hace todas bien, ya es incomodísimo. Ya sé que Aquino tuvo otro buen partido, no mejor que el de Ordóñez para mí, porque no estuvo tan lúcido, no tuvo tan buenas intervenciones, pero sí un partido sólido, aprobadísimo, como siempre. Thiago Fernández, un poco más atrasado, no se desplegaba tanto, hacía un buen tándem a veces con Elías Gómez y tenía esa posibilidad de desbordar, pero lo que mejor hace es enganchar para adentro. Y ahí es como que todo el mundo piensa que le va a pegar, pero no le pega nunca, y hace el pase para afuera. Y vuelve a venir otro por el otro lado, que es Piscini, tira el centro. Y así Vélez te va llevando de un lado para el otro hasta que encuentre un espacio. Habíamos visto el partido contra Banfield que hacían esa jugada hasta que le quedó a Aquino y remató 1-0. En este caso nunca pasó ese tiro de fuera del área. Pero sí pasaban centros muy buenos. Pasaban los de Brian Romero para pivotear, para meterla para Piscini y que Piscini se la tira al primer palo. Vélez tenía mil maneras de atacar. Era prolijo, era efectivo, era dinámico, no era egoísta y era peligroso. Y guarda, esto no pasó todo el tiempo antes del gol. Antes del gol a Vélez no tenía tanta capacidad, quizás ganaba tiros de esquina, se notaba que estaba más dominante, se notaba su fluidez, pero no tenía tanta calidad en ocasiones. Pero era obvio que se iba a llegar al gol si seguía el partido de esa manera. Rápidamente consigue una pelota parada y un penal atrás de la pelota parada y el penal lo convierte Brian Romero. Automáticamente después mete otro gol, pero la anula, pero en una jugada muy linda que define a Brian Romero. Y después de los 15 minutos a los 30 minutos es mucho mejor. Domina el juego, tiene oportunidades, lo pudo haber liquidado. Igual que contra Banfield no lo liquidó. Ahí a una apareció Roffo, otra capaz que Robin Romero, otras las decidieron mal. La realidad es que Vélez tiene un gran volumen de juego. En este partido quizás estuvieron muy bien Bouzat y Ordóñez, dándole muchas oportunidades para contraatacar o para transicionar a Vélez, pero no estuvieron tan bien los de adelante. Al menos en cuestiones muy milimétricas. Hay que recordar también que principalmente Alarcón tuvo un muy buen partido defensivo. Entonces a veces que pasaba que tenían buenas intervenciones los mediocampistas y cuando llegaba al área la pelota, Alarcón la salvaba con lo justo, despejaba con lo justo y eso mantuvo con vida a Instituto. Pero la realidad es que la Gloria estaba mal parada, tenía errores en la salida, tenía pérdidas muy altas y se le complicaba muchísimo mantenerse en pie. Era obvio que tenía que esperar a que termine el primer tiempo para ver qué hacía.
Los últimos minutos estuvieron más planos y no hubo tanta calidad de ocasiones para ninguno de los dos. Y quizás por ahí apareció esa jugada del pelotazo largo que hablábamos antes, en la que peina Russo, pero Instituto no se recuperó. Simplemente Vélez quizás aflojó por cansancio o por inteligencia, ¿no? No quería llevarse un gol inesperado en los últimos minutos. Y esto más o menos es lo que pasó en la primera mitad. Un Vélez intenso, muy furioso, y quizás no estoy mencionando tanto los laterales porque los laterales no estaban tan participativos en la ofensiva como desbordando, pero sí eran importantes en las recuperaciones y en los pases muchas veces. Eran opciones de pase abierto que te sirven para que la jugada continúe, pero quizás no terminan siendo tan relevantes tirando centros. Pero él estaba muy bien, se notaba muy frío en las decisiones, muy criterioso. En el todo lo contrario, errático, impreciso, poco creativo. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron, aunque, insisto, como dije en la intro, cambiaron de manera paulatina y gradual. Quizás la palabra no era paulatina ni gradual, sino más bien de manera mínima. No cambiaron mucho, quise decir. Pero sí cambiaron en un aspecto muy visible. Fíjense este dato. El primer tiempo tuvo 9 tiros Vélez y 3 tiros Instituto. No importa mucho la cantidad de tiros. Lo importante es entender que hubo más intensidad de un lado en rematar y menos del otro. Eso que Vélez estuvo ganando por gran parte del partido, o sea, desde los 15. O sea que el Instituto, pese a que fue perdiendo la mayoría del tiempo, no fue a atacar mucho. Interesante. Ya hablemos de que eso siempre es súper importante recalcar. Si un equipo va perdiendo y tiene menos tiros, por algo es. Es porque el dominio del otro es muy claro. No siempre, pero en este caso sí fue así. Ahora, el segundo tiempo fue al revés. Tuvo 4 tiros Vélez y 9 Instituto. La Gloria tuvo mucho más. Ahora, el tema es cómo generó esto. ¿Qué tan buenos fueron los tiros? ¿Fue marqueador y figura? ¿Fueron realmente jugadas peligrosas? La realidad es que algunas sí, pero principalmente la gran mayoría venían de pelotas paradas. Y uno me puede decir, ¿y qué tiene? O sea, es una manera de atacar. De hecho, Vélez consigue el gol atrás de la pelota parada y que le dé un penal. ¿Por qué sería criticable? Y principalmente porque es una forma que depende mucho de circunstancias muy divididas, muy caóticas. No estás generando vos un espacio a través de un pase, no estás rompiendo la defensa rival, no estás probando tiros desde afuera muy peligrosos. Estás tirando la pelota al área y aprovechando a ver qué pasa. La realidad es que no pasaron cosas tan buenas. Y si bien ganó a veces, cuando ganó no fueron tan buenos cabezazos como para decir, bueno, no puede ser lo que Vélez está perdiendo en el área. De hecho, los duelos aéreos estuvo muy parejo el tema, no hubo un gran dominio de Instituto. Inclusive, el gran partido que para mí tuvieron tanto Valentín Gómez como Mamana, hablan un poco de esto. Estaban jugando también los centrales, no tenía mucho sentido tirar demasiados centros. Por otra parte, si vos cuando vas a atacar lo que conseguís un tiro de esquina, tampoco puedes hacer otra cosa. Por tanto, el Instituto, por su propio ímpetu y por su propia incapacidad de generar ocasiones en pelota de movimiento, termina consiguiendo tiros de esquina o tiros libres que tampoco tienen muchas opciones a partir de ahí. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es centrarla. Y teniendo en cuenta que venían de meter 2 goles de cabeza contra Platense, es una opción completamente viable. Tiene buen juego aéreo el equipo cordobés, que bueno, obviamente tenemos a Requena que es muy alto, al Alarcón que mete muchos goles de parada, a Russo. Tenía cositas. Pero lo más interesante es que Vélez se replegó. Y aquí está la crítica que le haría a Vélez. Vélez dejó que el rival le tire muchos centros, dejando el espacio, dejando de presionar. Y yo digo, ok, por un lado, el rival puede tirar más centros, y esto hace que vos no puedas frenar los tiros que vayan al área. Si vos te replegás demasiado y le das espacio a que tiene que tirar el centro, de esta forma el rival tiene la manera más sencilla de, sin tener incomodidad, que la pelota llegue a instancia decisiva. Ahora, no es un método muy bueno, pero lo tiene. En una de esas, con una carambola o con una aparición espectacular de algún delantero, te mete un gol. O sea que Vélez a sí mismo se perjudicó en el aspecto de llevar la pelota del rival rápidamente al área. Al mismo tiempo, el rival obviamente la puede llevar con más facilidad cuanto más se repliegue Vélez. Pero al mismo tiempo, como Vélez se repliega, Instituto tiene menos opciones. Porque si Vélez estaría jugando con más agresividad o más adelantado en la cancha, esto permitiría que haya más espacios y que Instituto tenga, además de la opción de centrar, opción de meterse por el medio, de tener remates, de tener desbordes, más uno contra uno. O sea que por un lado Vélez, en su propia tarea de incomodar la creación más interesante, llamémosle, más de juego colectivo, más difícil de crear, termina facilitándole la otra creación más sencilla y básica. Yo considero que viendo cómo estaba jugando Instituto, no es que tiene mucho sentido replegarse tanto. Porque no sé si Instituto iba a poder hacer muchas jugadas a través de un juego distinto si te ponías más adelante. Pero también entiendo de que no fue por todo el tiempo. Fue por unos 15-20 minutos que le sirvió a Vélez para recargar pilas y después volver a tener un poco más de intensidad. O sea que fue una decisión que, si la analizamos post, nos parece buena, ¿no? Porque no le metieron gol. Pero yo creo que puede haber sido un poco más mesurada. Quizás fue demasiado el repliegue, haciendo de que tenga demasiados centros y que tenga un tramo en el que parecía que estaba al caer el gol del Instituto. Pero bueno, tampoco fue para tanto. Creo que es algo lindo, interesante para analizar y matizar.
Y creo que hay posturas interesantes para ambos lados, ¿no? Podemos pensar, le salió bien porque Instituto no pudo generar muchas ocasiones en su mejor momento. Al mismo tiempo, por no decirte, le salió mal porque Instituto generó ocasiones cuando antes no estaba generando. Pero bueno, son dos alternativas. Vos agarrar la que vos quieras, o las dos, no importa. Lo que tenía Instituto es que empezó a jugar un poco mejor Lodico, más participativa, algún remate, algún pase. Y principalmente, para mí el mejor, que fue Acevedo. Acevedo, nada que ver con lo que era un Huracán. Huracán era un jugador más del medio, tenía mucho control de pelota. Y acá está un poco tapado porque Lodico es el que hace lo que quizás antes podía hacer un poco más. Tiene un rol que queda muy a la banda. Cuando se empieza a centralizar un poco más, cuando intentan meter un poco más, cuando empieza a tener más participación en el juego, para mí el equipo mejora. Porque salta jugadores a través de su gambeta o de sus conducciones y ahorra un poco de tiempo y además supera, o sea, gana espacios. Creo que fue una clave que él mejore para que el equipo mejore. Después no creo que haya grandes nombres. Yo creo que a Instituto le costó bastante jugar. Por ejemplo, Puebla también se perdió ese Puebla que era más media punta, que metía goles, que aparecía en las jugadas. Tuvo algún pase interesante. Hay una recuperación buena que hace en el segundo tiempo que genera una especie de transición. Pero tanto Acevedo como Puebla en el primer tiempo se vieron muy lateralizados y por ende poco participación en el juego. Con el segundo tiempo el equipo tenía más la pelota, ellos tenían un poco más la pelota también y empezaban a aparecer jugadores que son muy buenos y que por ende pueden ayudar a que el equipo mejore. Obviamente tuvieron cambios, por ejemplo entró Cerato por Franco. Franco no me parecía que estaba jugando un mal partido, de hecho creo que había tenido un partido interesante como lateral, mejor que el de Lucas Rodríguez, pero ninguno de los dos estuvo muy a la altura. De hecho, justamente como Elías Gómez y también García no subieron demasiado, los laterales de Instituto no estuvieron tan cómodos ni pudieron desbordar con tanta ventaja. En ese sentido creo que Vélez fue inteligente. Para así todo creo que no es su fuerte en los laterales para Instituto. Es su fuerte más Santi Rodríguez, el mediocampo, los centrales, que tienen muy buenos nombres ahí. La Gloria tuvo, como dijimos, 20 minutos y después Vélez volvió a tener más oportunidades. Y de hecho Vélez lo pudo haber liquidado de contra. No tuvo tantas oportunidades, pero sí tuvo ocasiones en las que quedaba la sensación de que estaba a este pase o a un offside milimétrico de liquidarlo. De hecho, al final mete un tercer gol, contando el que anularon, y anulan de nuevo por offside. O sea que estaba ahí como al límite de las situaciones. También entra Santos, en Vélez. Hubo otros cambios, que los voy a mencionar ahora por las dudas, pero la realidad es que no creo que hayan sido relevantes. En el instituto entraron Gregorio Rodríguez, que no hizo demasiado, Juárez, que no hizo demasiado, y también entró Cuello, que es el que fue un poco más picante, pero nada, estaba en el mismo lugar que Puebla, jugó después de los primeros 20 minutos, no aportó demasiado. Y en el caso de Vélez, menos que menos, entró Elías, que no hizo demasiado, también entró Santos, que metió una asistencia en ese gol que no fue, y Pellegrini, que entró súper al final. O sea que no hubo realmente una relevancia ni tampoco una cosa significativa. Todo nos lleva a un partido de 90 minutos en el que nunca fueron peores realmente, en el que cuando fueron un poco peores, al mismo tiempo podemos entender de que con cierto matiz en cuanto a por qué se dejaron atacar de esa manera, y por ende estuvieron bien, siempre estuvieron a la altura del partido, nunca jugaron mal. Creo que Instituto es el equipo que cuando tuvo la responsabilidad le faltó creatividad, efectividad e ideas. Creatividad e ideas es una palabra un poco parecida, quizás estoy siendo redundante. Quizás lo que quiero decir es que además de que le faltaron ideas, le faltó como cierta disposición a crear esas ideas, ¿no? O sea, vos podés decir, bueno, no se me ocurre qué hacer, no tenés uno que te gambetee o que te genere un tiro de fuera del área increíble, pero al menos tocás la pelota de una manera, buscás triangular, buscás tener jugadores que replieguen para atrás, que desmarquen hacia atrás, digo, para poder tener algún espacio extra, pero no pasaba mucho eso. La realidad es que el juego era bastante lateral, 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 algún pase más en diagonal y centrar. Hubo alguna jugada puntual, más que nada cuando aparecía Acevedo, lo digo, pero no terminaban siendo buenas. Faltaba el pase final. Hasta diría que faltaba el pase final antes del pase final. O sea, faltaba la preasistencia inclusive a veces. Por ende, bueno, un partido en el que Instituto demuestra lo de siempre. Con su defensa, con su mediocampo, sobrevive el partido, pero no le alcanza en este caso contra un rival muy difícil que está jugando muy bien como para realmente merecer empatarlo. Aunque yo insisto, si le empataban ese tramo de 20 minutos, era posible, era lógico. Pero no creo que haya sido justo en un sentido real de la palabra. Pero bueno, es muy relativo. Si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo. Y voy a decir un par de cosas más, pero ya el video terminó. Así que simplemente son avisos parroquiales. Ahora, si quieres ayudarme porque te gustó el video, bueno, suscríbete al canal. Estamos tratando de ser el canal de YouTube del fútbol argentino más equitativo, hablando de todos los equipos. Y ese es mi objetivo y mi sueño será vivir de ese objetivo. Y si quieres ayudarme, cada suscriptor que llega para mí es un poquito, una ayuda, un granito de arena. Te agradezco un montón. Ahora, si te gustó el video, pero no te vas a suscribirte porque te va a aparecer los videos, es muy comprometedor. Bueno, un like, un comentario, también me ayuda muchísimo. Un comentario, ¿qué opinás? Me gustaría que tengas un análisis del partido, que tengas algún detallito que me quieras decir que yo no dije.
Por ejemplo, no sé, este jugador me parece que fue relevante y no lo mencionaste, o este otro me parece que capaz que dijiste que jugó bien pero te olvidaste de este error que cometió, o este aspecto del juego que quizás no dejaste mucho espacio para hablar de él, me parece que fue mucho más importante, o este otro me parece que dijiste que fue relevante y en realidad no apareció nunca. Lo que quieras, ¿querés contradecirme, querés avalarme, querés decir lo que quieras? Bueno, extendete, hablá, argumentá. Me gusta leerte, aprendo así. Y más esos hinchas de Vélez o hinchas de Instituto que sé que ves todos los partidos, cuando yo veo muchos, pero no veo tantos como vos, que alguno me salteo seguramente. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos en el próximo video, que seguramente sea el partido de Lanús, creo yo. Pero ahora ha sido mañana de temprano.